Este tiempo ha sido un tiempo muy bueno. Estoy como viviendo un avivamiento personal, ¿no? De mucha reflexión, de mucho crecimiento. Creo que el tiempo que viví con la Escuela de Profecía Bíblica allá en La Paloma para mí fue un tiempo impactante. Creo que ha sido un tiempo de mucha búsqueda del Señor y de ver mucho la gloria de Dios, ¿no? De oír mucho la voz de Dios y a la vez también de mucha guerra espiritual, sin lugar a duda, pero también es como parte del trabajo, ¿no? Entre más búsqueda, entre más proyección, más guerra. Y la verdad es que aún conservo las palabras que el Señor me ha dado para este año y las palabras que Dios me habló durante aquel tiempo, que han sido palabras que se han estado cumpliendo en el último mes, y puedo ver la fidelidad de Dios en, en todo lo que Dios ha estado hablando y moviéndose en mi vida. Por eso soy una persona convencidísima, creo mucho yo en la dirección espiritual, en la dirección de oír la voz de Dios y en la dirección de estar pendiente siempre en la búsqueda de lo que Dios quiere hacer y decirnos, ¿no? El año pasado nosotros finalizamos con una serie de enseñanzas, o sea, yo di una serie de enseñanzas, no me acuerdo si terminamos con eso, pero creo que fue por allá por el mes de octubre, antes que yo empezara mi viaje, porque después tuve octubre, noviembre y prácticamente diciembre fuera, todo ese tiempo ministrando, y Dios me había hablado precisamente sobre convicciones firmes para tiempos extraños. Y nosotros dimos varias enseñanzas acá, y esas enseñanzas después yo las subí, las publiqué, y en base a esas enseñanzas, estando yo en Chile, un hermano me invitó a dar una charla para una iglesia en Paraguay y luego, cierto, él me vuelve a llamar y me dice que él quiere hacer esto con pastores de diferentes ciudades en el país, recorrer el país haciendo una gira con seminarios. Y bueno, yo le dije, ok, si Dios te habló, hagámoslo. Y lo hicimos, ¿no? Incluso imprimimos nuestra primera impresión de librillos, les llamamos libritos que vendimos de esta enseñanza en diferentes ciudades. Estuvimos como en 6 ciudades, como en 8 iglesias, ya, y a la vez también estuvimos con una comunidad indígena que son los H. Entonces, para mí fue así como un recorrido en poco tiempo de la gracia de Dios, ¿no? A la vez estuve con la base ahí en Coronel Oviedo. Me habían invitado a la base de Asunción, pero yo no pude estar por agenda y estamos planificando para otra fecha con Lorenz. Y fue tremendo, o sea, me bendijo mucho ver tanta gente, ver diferentes realidades en el país. También tuvimos experiencias transculturales porque estaban protestando por la subida de la gasolina. Ven que la gasolina está subiendo en todas partes, todo está subiendo, ¿no? Y allá los camioneros y la gente se paró y un día estuvimos como casi 4 horas en una carretera esperando que dieran el paso. Nos habíamos ido temprano para descansar en aquella ciudad, pero no pudimos descansar, estuvimos estacionados allí en una fila gigantesca. Así que, bueno, fueron buenas experiencias, fueron lindas experiencias que no voy a olvidar. Bueno, espero no olvidarlas porque mi mente es bien frágil, lo reconozco. Hay tantas experiencias en mi mente. Pero ¿por qué les digo esto? Porque quiero animarte, o sea, quiero animarte a hacer de tu vida realmente que cada momento, cada instante sea un factor de esto, o sea, Dios cumpliendo su palabra. Dios llevando a cabo su palabra, o sea, eh, caminar por lo que Dios nos dijo. Dios me habló el año pasado, fines del año pasado, sobre dirección, sobre brújula, sobre orientarme, reorientarme frente a aquello que Dios quiere que haga, o sea, no pelear batallas que no son mías, no involucrarme en cosas que no me pertenecen. El tiempo pasa rápido y hay tantas cosas de uno que uno tiene que hacer, que uno tiene que trabajar, que uno tiene que crecer,
que uno tiene que vivir, que cuando te involucras en lo que no es tuyo, como el rey Josías, te puede costar hasta la vida, ¿no? Y no preocuparse única y exclusivamente por lo que uno quiere, sino que por aquello que Dios quiere. Valorar lo que Dios quiere, o sea, cada instante, cada momento de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida. Creo que se hace tan valorable. Fabián, que fue la persona que me invitó, me decía, Daniel, tenía otra expectativa. Y yo le decía, es que no se trata de nuestra expectativa, se trata de la expectativa de Dios. No se trata de lo que nosotros queremos, ni siquiera en un grupo, en una iglesia, en un ministerio, sea pequeño, sea grande, sea en una tribu, ¿cierto? O sea en un ministerio. Es la expectativa del Señor, es lo que Dios quiere. O sea, si nosotros podemos afectar la vida de una persona, de una, ya, es tremendo. O sea, estaba en una iglesia en Paraguay, en un lugar que le llaman Santa Santiani, dicen, Santiani, ¿no? San Estanislao, ya, que es una ciudad. Imagínate, una ciudad que perdida para mí en el mapa, ¿no? Yo no la conozco. Lluvia, estaba una tormenta tremenda y la iglesia estaba llenita, me acuerdo. O sea, estaba llena. Llegamos a la iglesia y se me acerca una mujer y me dice, hola, tío Daniel. Yo no la conozco, ¿no? Jamás, en mis memorias. Y ella me dijo, el año 2010, yo hice mi escuela de discipulado en Pichilemu y usted me dio clase. 2010. Y yo ni me acuerdo de eso, pero ella me dice que realmente fue algo que marcó su vida, ¿no? Y que se acordaba de mí, que incluso en YouTube había visto, escuchado algunas enseñanzas. Pero, ¿por qué quiero usar este ejemplo? Porque no se trata de la expectativa que uno tiene. Se trata de la expectativa que Dios tiene, lo que Él quiere hacer, ¿no? Yo quiero que abramos nuestras Biblias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Qué bueno verlos. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 1. Es un libro que en el mes de junio o julio voy a enseñar, entonces lo estoy preparando, estoy trabajando en él. Y dice el texto bíblico, lo tienen, ¿no? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este pasaje es un pasaje clave para entender uno de los más grandes movimientos en la historia que haya existido y que se haya levantado, ¿no? Creo que no existe otro movimiento más grande ya como el que se levantó en el primer siglo, como el movimiento de los cristianos, ¿no? Como el movimiento de la iglesia naciente, como el avivamiento que se produjo en un grupo de judíos que causaría una transformación histórica, ¿ya? Que duraría hasta el día de hoy. Y pensando un poco en los tiempos actuales, en estos tiempos extraños, en estos tiempos difíciles que nosotros estamos viviendo, ¿no? Me detengo a pensar cómo o cuál es la fórmula para conseguir una transformación social, ¿no? Me topé con Ricardo en Paraguay,
coincidencialmente tuvimos tiempo de conversar y él está trabajando y él está luchando en el área de la educación, ¿no? Y está haciendo un muy buen trabajo. Él está terminando un libro, no sé si él quería que lo dijera, pero está terminando un libro, ¿no? Y obviamente entregando, desbordando obviamente todo lo que Dios ha colocado en su espíritu, en su corazón. ¿Y por qué? Porque existe una necesidad latente de poder seguir predicando la palabra, o sea, de poder seguir transformando, de poder seguir viendo un crecimiento espiritual en este mundo. Y creo que cuando uno se empieza a poner viejito, como que te urge más, ¿no? Entre esto le va a pasar a ustedes también, ¿ya? Que cuando uno se va poniendo viejito, uno empieza a seleccionar el material y empieza a pensar en lo que uno considera que es más importante, porque te da la sensación que ya no tenés tiempo para perder, no tenés tiempo en qué distraerte, o sea, si querés dejar un legado transformador, que es lo que piensa uno trata de una u otra manera, cierto, seleccionar lo que consideras que es lo que realmente Dios quiere que hagas, por donde Dios quiere que camines, es lo que Dios quiere que estudies, es lo que Dios quiere que inviertas, o sea, para realmente dejar un legado de transformación. Sin embargo, estamos viviendo la contraparte. ¿Y cuál es la contraparte? Toda esta presión mediática, social, tan fuerte, universal, mundial, donde es cierto el progresismo, las leyes perversas que se están generando a nivel mundial, ya este movimiento de transformación, pero una transformación perversa que está destruyendo los valores cristianos. En Europa, no, en Latinoamérica, y tengo la sensación que hay una fuerte presión hacia Medio Oriente, ¿no? Lo vamos a ver con el Mundial. Hay algunos detalles que yo ya comencé a observar que son dignos de destacar, que esto del Mundial en Qatar tiene una presión ideológica de querer también transformar la mente de los religiosos islámicos. ¿Tá? Me estoy apresurando a una reflexión interna, a una reflexión personal. ¿Ya? Pero lo vemos con la guerra, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Que en lo personal, por mis observaciones, no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Si tú piensas que es una guerra entre Ucrania y Rusia, tengo mis dudas, ¿no? Eso es lo que tú vas a escuchar en los medios de comunicación. Eso es lo que la gran mayoría de la gente está diciendo, porque lo que escucha es lo que ve con sus ojos y obviamente lo que cree y comunica. Sin embargo, detrás de bambalinas, en lo personal, yo observo que hay una guerra de ideas. Occidente queriendo meterse en un sistema de creencias que es totalmente distinto, ¿ya? Donde públicamente se declara, por ejemplo, Rusia anti-homosexualidad y otro tipo de en contra de estas leyes. Es solo un paréntesis, no es que yo esté a favor de la guerra, ¿no? En ninguna manera estoy a favor de la guerra, solo estoy introduciendo el tema y estoy introduciendo, cierto, la necesidad de la transformación y a la vez ver cómo fue transformada la sociedad desde la perspectiva bíblica. Entonces, cierto, nosotros vemos que hay muchas cosas pasando que traen confusión, que traen guerra, que traen pelea, que traen lucha. Los cristianos se pelean contra los cristianos porque piensan que tienen su posición correcta. Sin embargo, ya al estudiar el movimiento cristiano del primer siglo, vamos a ver que no estaban ajenos a la guerra, a la lucha, a los conflictos. Al observar el movimiento creciente desde Jerusalén hasta Roma en el libro de Hechos, pero la visión es hasta lo último de la tierra, al mirar este crecimiento, nosotros vamos viendo que la oposición se va levantando, que la guerra, cierto, se va generando con la intención
de destruir, de acabar aquello que el Espíritu Santo había comenzado. Vamos a ver, cierto, que hay prisión, hay cárceles, hay una oposición religiosa, hay una oposición política, que se ve evidente, se ve visto con Jesús, ¿no? Dentro de lo religioso, los mismos judíos, cierto, van a producir el primer asesinato, ¿no? El primer crimen. Esta vez ya no es el poder político, sino que es el poder religioso quien va a causar el primer mártir del cristianismo, que es Esteban. Fue en una reunión religiosa, no fue en una reunión política. Más tarde, cierto, el poder político mataría a uno de los 12, el primero de los 12 apóstoles moriría, cierto, bajo el poder político, que sería Santiago o Jacobo, no el hermano del Señor, no el que escribió el libro de Santiago, sino que uno de los 12 apóstoles. Ahora bien, quiero que veamos Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Si alguien lo puede leer, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Ok, entonces es muy natural y es evidente que siempre va a haber oposición. Oposición siempre ha habido guerra. Por alguna razón que nosotros no conocemos, de que viene de antes de la historia, antes de nuestra historia, Satanás el diablo ya tenía en sus planes causarle daño al reino de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través, cierto, de dañar su creación, de dañar a sus hijos. Entonces, al pensar en esto, nosotros descubrimos cuán importante es no fijar nuestras propias expectativas. Nuestras propias expectativas pueden limitar el mover del Señor. Nuestras propias expectativas pueden impedir que Dios lleve a cabo sus planes sobre su creación. Siempre pensamos en aquello que Dios tiene para mí, lo que Dios quiere para mí. Pero Dios tiene expectativas para las personas, para las naciones. Dios te puede llevar a un rincón del mundo, no solo para que tomes fotos, sino porque hay alguien que necesita una palabra. Y el creador del universo se puede tomar el trabajo de llevarte a ese rincón del mundo, no por ti, sino por esa persona. Y créeme que hay una satisfacción espiritual cuando tú tienes la conciencia de esto. O sea, cuando tú estudias medicina, porque estás consciente que hay alguien que va a necesitar de ti. No es para ganar dinero. Cuando tú estudias psicología, para entender que alguien va a necesitar de ti, no para ganar dinero. Hubo un movimiento que transformó la sociedad. Hubo un movimiento que cambió la historia. Y fue este movimiento de los discípulos. Ya la intención original
es poder rescatar, sacarlos, ¿cierto?, de un movimiento de maldad pervertido que había comenzado con la caída del hombre. O sea, el origen es la creación, el plan perfecto. La caída es la destrucción. Y esa destrucción es restaurada por un nuevo movimiento, que es el movimiento de los creyentes. Mira, veamos primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el Espíritu es generado por Dios, le guarda y el mal no le toca. Sabemos que somos de Dios y el trabajo en él. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vemos el contraste, o sea, este movimiento nace a través de varias cosas. En primer lugar, cierto, obviamente la intención de Dios de restaurar. Esto es lo primero de lo primero. La iniciativa jamás será humana. La iniciativa es de Dios. Aquí nace todo, en Dios. Restaurar. En segundo lugar, continuidad. Dios tenía un proyecto de vida antes de la caída. Y el Señor quería darle continuidad. Llenar la tierra, gobierno, producción, familia. Todas estas cosas estaban antes de la caída. El plan sigue, pero pervertido. Gobierno se pervierte, familia se pervierte, la economía se pervierte. Ahora bien, el establecimiento, la restauración, tiene como objetivo una continuidad hacia la eternidad. No es solo esperar la eternidad, sino que muchas personas sean restauradas para darle continuidad hasta la segunda venida del Señor y quizá de ahí continuar, no sé. Pues nadie sabe cómo va a ser después de la segunda venida del Señor. Si alguno de ustedes sabe, hay gente que adivina estas cosas. Yo no lo sé. ¿Ya? Y en tercer lugar, cierto, tiene que ver, cierto, con a sus hijos, con su herencia. Dios no hace nada por sí mismo, sino a través de sus hijos. Lo tercero es herencia, es continuidad a través de sus hijos. Dios no hará nada, sino lo hace a través de sus hijos. Este era el plan original y sigue siendo el plan original. Por eso tenía que haber un nuevo nacimiento. Como creyentes no es alcanzar nuestra expectativa. Como creyentes es que haya mucha gente que nazca de nuevo y le dé continuidad al proyecto de Dios hasta su segunda venida. Esa es la meta. Ese es el plan de Dios. Que gente crezca con propósito, con sentido de crecimiento, de que la tierra les pertenece.
Creo que este movimiento, cierto, sería un movimiento transformador. ¿Por qué nace el libro de Hechos? El libro de Hechos, y no quiero adelantarme, no sé si ya tuvieron la clase de Hechos, creo que todavía no, ¿no? El libro de Hechos nace, cierto, en base a una necesidad específica. ¿Y cuál es la necesidad específica? Es contar la historia. Hechos no es un libro teológico. Hechos es historia. Existe una necesidad de que toda persona en el mundo, y en la Escuela de Estudios Bíblicos, los estudiantes necesitan saber que hay una historia, que no es religión, que no es parte, no es de uso exclusivo de la religión evangélica, sino que es parte de una historia universal. O sea, esta materia tendría que estar en todas las facultades, tendría que estar en todas las escuelas. En las escuelas del mundo debería de estar una sección Hechos de los Apóstoles, porque es parte de la historia en la cual todo el mundo necesita saber, necesita entender cómo se está escribiendo la historia. ¿Ok? Posiblemente este libro nace por una necesidad basada en persecución. El apóstol Pablo, algunos sugieren, está preso. Y Pablo necesita una buena defensa. Y esa buena defensa, cierto, tiene que ir respaldada por hechos verídicos, hechos reales, hechos concretos. Por eso este libro se llama Hechos. No son accidentes, no son parte de la imaginación del ser humano. ¿Ya? César Vidal y otros pensadores sostienen que no existe ningún otro libro que tenga más respaldo histórico que la Biblia. ¿Ya? Hay una palabra técnica que se los voy a enseñar ahora, así ustedes van enriqueciendo su lenguaje, es la palabra anacronismo. Anótala. Anacronismo o anacrónico. Anacronismo o anacrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien inventa cosas con respecto a la historia, generalmente suceden que él escribe eventos que no corresponden a aquella época de la historia. ¿Me explico? Se sale de la historia. Puede poner un reloj en el siglo I, ya un celular en el siglo II. Eso es anacronismo. O sea, si tú dices, y fue descubierto un celular que data del primer siglo, ya es sospechoso. Eso es anacrónico, no es parte de la historia, no es parte de la crónica. Claro, el anacronismo son eventos que no tienen nada que ver con su historia. Son eventos que no tienen nada que ver con su historia, están fuera del contexto. Por ejemplo, la historia de Moisés, ¿no? Que hay mucho dato arqueológico que puede situar a Moisés correctamente dentro de la historia de los faraones, porque hay pirámides, porque hay hallazgos, o sea, hay mucha cosa histórica. ¿Me explico? Entonces la Biblia no tiene anacronismos. La historia del libro de Hechos ya es corroborada por los eventos del primer siglo, con datos, con fechas, con nombres de líderes y políticos. ¿Está? Y por ejemplo, Teófilo, no sabemos quién es Teófilo, porque no existe
en el libro quién es Teófilo. Existen varias posiciones. Una de ellas es que la palabra Teófilo ya literalmente quiere decir ya cierto amante de Dios o el que ama a Dios. Filos ya es amor, Teo es Dios, amante de Dios. Y algunos piensan que este libro fue escrito a todos los que aman a Dios. Y suena muy bonito, pero no parece muy en contexto. La segunda opción es que Teófilo sea un personaje histórico, un abogado. Y esto es corroborado con la palabra "oh excelentísimo Teófilo", que así se trataba a la gente de renombre en la época. No es anacrónico. ¿Ya? Y eso sí puede ser que realmente Pablo haya estado teniendo varios problemas, y no solo Pablo, sino que mucha gente estaba siendo perseguida, principalmente por los judíos, y el Imperio Romano necesitaba una evidencia real de qué era lo que creían los cristianos. Así posiblemente nace el libro de los Hechos. Ahora, para nosotros es la historia, no es tu historia personal. Esta historia no debe adaptarse a la tuya. Tú debes ser parte de la historia de ellos. No se debe adecuar a tus pensamientos, a tus creencias, a tu filosofía, a tus emociones, a tu parecer. Tú debes insertarte en esta sección de la historia para poder ver la transformación. Con esto termino. Hechos, capítulo 2, versículo 44. Hechos, capítulo 2, versículo 44. Ya, curioso, ¿no? No solamente hay un nuevo nacimiento, sino que se establece una nueva comunidad con un nuevo patrón de comportamiento. Y la fuerza de esto es que no tenían sus propios intereses, sino que tenían intereses en común. Puedes observarlo, puedes verlo. Intereses en común. Cualquier cosa que hagas, es porque Dios quiere que lo hagas. No es para ver resultados personales. No es para hacerte sentir bien con los resultados. Y hay que ser muy sincero con esto. ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Te estás preparando? Dice el apóstol Pablo, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de ¿quién? Para la gloria del Señor. Solo así puede permanecer el proyecto que Dios ha puesto en tu vida. Si no sabes todavía qué hacer de tu vida, busca los intereses divinos. Entra en esta comunidad, en una comunidad que fue rescatada, restaurada y que es el legado. Trabaja por eso, ora por eso, ayuna por eso, peléala. Dios quiere que seas una persona en este tiempo difícil, en este tiempo extraño, ya diferente al resto de los demás. Oramos al Señor. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por esta historia. Es la historia, es la historia de los hechos de los apóstoles.
en la historia de la Iglesia. Es la intervención sobrenatural de tu Espíritu Santo en la vida de los hombres, formando un nuevo pensamiento, formando una nueva creencia, formando un nuevo estilo de vida, formando una nueva visión de la economía, una nueva visión, Padre Celestial, de la comunión, del crecimiento. Ven, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas. Ven sobre cada uno de aquellos que quieren marcar la diferencia. Señor, todo comenzó con la llenura de tu Espíritu Santo. Llénanos de ti, para no tener nuestros propios pensamientos, sino para tener los pensamientos de Dios. Somos diferentes a los demás y seguiremos siendo diferentes porque tenemos una cosmovisión, una manera de ver al mundo totalmente distinta. Somos distintos. Ahora enséñanos a no aislarnos, sino a conquistar, a poseer, a tomar, a ser parte de la transformación. Ven, Espíritu de Dios, ministranos, fortalécenos para ver tu gloria en los programas que estamos llevando a cabo, Señor, y en las cosas que vienen por delante. Señor, gracias por estar con nosotros. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.